Damasia Julianes. Damasia, buen día. Y decime la L esa que tengo acá. La Barrier, no, pero no hace falta. No hace falta, está, la L está bien. Damasia sí, Damasia Julianes está bien. Está bien. Y está Kevin Murphy, ¿está bien dicho? Así pues me gastaban ahí los chicos. Está bien dicho. La pronunciación. Yo acá le digo Murphy, Kevin Murphy. Bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Damasia, arquitecta, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Ahí es donde estudiaste. Sí, en Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Tenés un máster en Desarrollo Urbano y Territorial, Universidad Politécnica de Cataluña. Así es, en Barcelona. En Barcelona. La cuna del urbanismo. Ay, Dios, y ahí conociste a Josep, que es quien estuvo en esa jornada de planificación territorial que se hizo en San Marcos. Josep María Llop es un urbanista catalán que fue el tutor de mi trabajo final de máster, además de profesor mío en la metodología del plan base, que es un poco lo que estuvimos trabajando en algunos de los encuentros. Claro. Y bueno, lo conocí, nos hicimos grandes amigos, así que bueno, cuando vino a Buenos Aires el año pasado, lo invité a San Marcos y ahí fue que estuvimos en el encuentro en el SIC. Bien, muy agradecidos los que pudimos estar ahí ese día, vecinas y vecinos de San Marcos, realmente un verdadero placer. Cierro este paréntesis, esta especie de paréntesis que hicimos. También tenés curso de posgrado, planes y gestión urbanística para el desarrollo local. Acá tengo unas siglas que no comprendo, también te voy a pedir ayuda. Sí, es un curso que sale del mismo máster que yo hice, pero fue especializado en Argentina, porque el máster es un máster europeo, de Cataluña, digamos. Claro. Y entonces después hice como una especie de especialización del máster en Argentina y en gobierno local, que es porque si gestión no, municipal, claro. Claro, me imagino para trabajar de repente se todo muy lindo, señorita, pero sí, acá... igualmente el máster es especializado en países en desarrollo, pero bueno, claramente una cuestión de contexto más teórica y después fue un curso más de aplicación, así que es como interesante las dos partes. Muy interesante. Bueno, Kevin, sos hidrogeólogo, no puedo no parar ahí en el hidro, se me traba, hidrogeólogo, ahí está. ¿Recibido en la Universidad de La Plata? Así es, sí. Bien. ¿Sos de allá? No. Soy de Pergamino, pero bueno, estudié en La Plata. Acércate un poquitito más al micro. Soy de Pergamino, estudié en La Plata y bueno, soy geólogo de la rama que se dedica al agua, que es la hidrogeología. Es una cuestión familiar esto también, así que viene de un linaje de hidrogeólogos. Así que lo mío siempre fue la especialización de trabajo de campo, trabajar buscando aguas subterráneas para la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, Catamarca, en distintos lugares. Bien. Bueno, es muy interesante que estén acá porque de por sí el conocimiento que tienen es algo que a todos nos hace bien que nos lo transmitan, porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con el desarrollo de la vida. ¿Viste que hay cosas que uno puede decir, bueno, me interesa o no me interesa, qué sé yo, me gusta o no me gusta? Pero estas cosas está bueno que nos guste saber, porque van directamente a la vida y a la salud que tengamos, son parte, ¿no? Son parte de esa cuestión. Así que ya de por sí muchísimas gracias y tenemos como ganas de hablar de todo. Será una de las primeras, ya estuviste acá, Damasia, que vino, pero ya de por sí dejamos abierto para que cada tanto, si tienen ganas y tiempo, se vengan un ratito, porque son estas cuestiones que da para conversar mucho, ¿no? Sobre todo en este pueblo donde lo que tenemos es una gran oportunidad. Yo hace 2 días nomás, viajé, estuve en la ciudad, estuve en Buenos Aires, estuve en La Plata, de donde soy, no estuve en Nueva York, pero hace 10 años que no iba, y eso me hizo como un... fue como parecido, todo había cambiado mucho. Y digo, wow, ¿no? Y pensando en todo esto que viene pasando en el pueblo, con esta
con este pedido de excepción por el loteo en la zona de las Gramillas, con tantas preguntas que tenemos los vecinos, pero ¿está San Marcos para que tengamos tantos más pozos de agua, tantos más, ¿cómo se llama? Todo el sistema que tiene que ver con cloacas y todo eso, pozos, o sea, ¿está o no está preparado? Todas esas cosas. Y cuando uno ve y está en la ciudad, ahí no hay mucho debate posible. Yo venía en la cabeza, pensaba, qué bueno que estamos en un lugar donde podemos discutir para dónde vamos a ir. Y en ese sentido me atrevo a pensar que estamos ante una muy buena oportunidad. O sea, nace de una problemática, del temor a que una ordenanza tan bien lograda como la 775. La 775. La 775. ¿No? Que fue modificada ya, ¿no? Bueno, en el 2021, esto que estamos conversando en estos días, bueno, nace del temor a que estas cuestiones se nos vayan de las manos. Crecer va a crecer, San Marcos de hecho crece muchísimo, pero qué oportunidad que tenemos de planificar justamente. Así que ahora el aire es todo de ustedes y podemos arrancar por donde quieran, ¿no? Porque es muy interesante esto, ¿no? Pensar en el futuro de San Marcos. Sí, así es. Hablabas de la ciudad y decías, ahí no hay mucho para pensar. Sigue habiendo un montón de cosas para pensar, ¿no? Sí. Pero creo que acá estamos ante una oportunidad, como contabas recién, porque, bueno, todavía estamos con una relación, una escala de pueblo que está muy en relación al territorio de la naturaleza, y entonces es muy importante que podamos pensar cómo vamos a habitar este lugar, porque hay muchas veces que las acciones del urbanismo se tratan de recuperar cosas que se han perdido. En las ciudades, por ejemplo, de recuperar espacios verdes, de recuperar... Sí. Bueno, ahora Kevin nos va a hablar de agua también, pero muchas veces uno entra después a tratar de recuperar algo que era del territorio. Entonces uno descubre que había un arroyo que fue entubado y que lo tiene que destapar, por ejemplo. Son todas medidas de recuperación, ¿no? Sí. Bueno, un poco iba al tema de que es difícil en la ciudad también poder hablar con las personas que tienen de repente el poder de decisión. Acá podemos charlar también fácilmente. Y por otro lado, estaba mirando hoy las ciudades más organizadas, sustentables, ecológicas del mundo, y van todas por esa línea. Sí, y la escala de este pueblo es como... No sé si la escala ideal, porque debe haber un rango, pero estamos dentro de ese rango de escala de pueblos que todavía estamos muy en contacto entre nosotros, en la naturaleza, con la gestión, como hay una cercanía muy grande. Entonces creo que es una oportunidad para armar un entramado diferente para tomar estas decisiones. Bueno, y otra cosa que quería decir también es que me está pasando últimamente que el título que tengo es como urbanista, ¿no? O el urbanismo. Y entonces como te une con lo urbano. Da un poco incluso de miedo, como, ¿por qué vino un urbanista a San Marcos, no? Como, ¿qué va a hacer? Lo primero que me dicen es, vas a faltar, ¿no? Como si fuera, o sea, está relacionado como lo urbano con el cemento. Venís con planos de torres, me imagino, de muchos pisos. Claro. Y en realidad a mí me gustaría contar que lo primero que hace un urbanista, o sea, yo no estoy trabajando en nada específico en este lugar igual, ¿no? No es que vaya a hacer nada, pero digo, lo primero que hace un urbanista cuando llega a un lugar así es proteger, porque define primero todos los lugares que define en conjunto con la comunidad, con la gestión, ¿no? En un equipo multidisciplinario, pero define primero qué es lo que hay que cuidar en ese lugar y qué es lo que no puede ser tocado. Y luego, todo lo que ya está protegido, se puede decidir qué se va a hacer y cómo se va a hacer con todo lo demás, ¿no? Esto me parece importante decirlo porque me viene sucediendo un montón esta conversación, como, uy, el urbanista, ¿viste? Así que, bueno, eso en relación también a lo que decías, a la oportunidad del lugar en donde estamos. Tenemos la oportunidad de proteger todo lo que creemos que tenga que estar protegido. Así que, bueno, eso con respecto al general del desarrollo territorial. Y con respecto al agua, creo que Kevin tiene algo similar para contarnos. A ver... Tomo la palabra entonces. Sí, por favor. Imagino, Dama, que te referís a esto de la oportunidad y lo que contaba también Giselle
estar en un momento donde todavía no, con respecto al agua, no estamos en una situación súper crítica, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no estamos todavía en un sector con aguas contaminadas a nivel, digamos, Ciudad de la Plata, como hablaban, ¿no? Todavía no estamos, digamos, en una zona donde la cantidad de agua, de alguna manera, se ve afectada a nivel familiar. Lo que sí, esta es una zona que tiene muy poco estudio con lo que tiene que ver con agua subterránea. También porque es una zona, el poco estudio está vinculado a que no es una zona de interés productivo, digamos. Entonces, claro, a lo mejor uno va al sur de Córdoba, donde está la llanura, o al norte de la provincia de Buenos Aires, donde está la llanura, y ahí se pueden estimar los caudales de agua que hay. En esos lugares, por ejemplo, se estiman sacar a veces perforaciones de 50.000 litros hora, 90.000 litros hora, se manejan esos valores. Ahora, en estos lugares, en las serranías, obtener, por ejemplo, una perforación que tenga 5.000 a 6.000 litros por hora es realmente festejar un montón, es un montón de agua para esta zona. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mucho agua o de poca agua? Y esa es una pregunta que surge mucho. ¿Cuánta agua hay en este lugar? Por esto que preguntaban ustedes, ¿hay agua suficiente para un loteo de 100 personas? ¿O no la hay? ¿Hay agua suficiente para la cantidad de gente que hay ahora o no? La pregunta de cantidad de agua se responde estudiando la situación. Y acá hay que entender que en el modelo de agua subterránea tenemos, digamos, diferentes napas, por decirlo de una manera. La primera napa, que es la napa freática, le decimos la napa freática, es la primera napa con la que nos encontramos. Es la que recibe, digamos, todos los contaminantes de la superficie. Todo lo que es la actividad antrópica o la actividad del ser humano va, digamos, infiltra esa contaminación, llega hasta la primera napa. Y a esa le decimos napa freática, y normalmente en las ciudades ya más avanzadas, como las que dicen ustedes, el estudio de las napas freáticas, que es importante porque está en relación con el medio ambiente, se hace una vez que ya la situación está muy crítica, digamos, una vez que ya se encuentran realmente muchos problemas de salud. Por mencionar algunos de los elementos que por ahí pueden traer problemas en el agua: el nitrato, el arsénico, el flúor, todo lo que es análisis bacteriológico, los metales pesados. Entonces, volviendo a esta frase original, sí me parece que San Marcos está en una gran oportunidad, porque la calidad del agua y la cantidad del agua acá no ha sido ni sobreexplotada ni sobrecontaminada. Claro. Todavía no existe eso que se ve en las grandes ciudades, que es la sobreexplotación de un recurso o la sobrecontaminación de un recurso. Y bueno, me parece interesante, como todos los que venimos a este lugar, yo también soy una persona que viene de la ciudad, vivo acá ya hace 4 años, y veo esa oportunidad, digo, que preservado que todavía está ese recurso hídrico, aunque parece en boca de todos que todo el mundo habla que hay déficit de agua, de que estamos en una emergencia hídrica, digamos, bueno, eso para declarar una emergencia hídrica o para decir que estamos en déficit de agua hay que estudiar la situación. Hay que estudiar, por ejemplo, cuál es la mínima cota de la napa freática en las temporadas de sequía, cuál es la máxima cota, y después en esos parámetros ver si estamos por debajo de la mínima, por encima de la máxima, para hablar. Claro, porque tenemos como una idea medio fantasma, me parece a mí, acá en San Marcos, de que no hay agua, pero bueno, a ver, también tiene mucho que ver, tenemos el río San Marcos con un dique, ¿no? Con una canilla, por decirlo así, que se cierra de alguna manera media arbitraria hace algunos años, o no, bueno, hay un asunto, pero digamos, pasa mucho de lo que podemos ver las personas que no tenemos el conocimiento de lo que vos estás hablando, y las sensaciones de mucha falta de agua, quizás también sean miedos, pero de todas maneras, ¿cómo se estudia cuántos pozos de agua, cuántas familias se puede abastecer en un territorio? ¿Cómo son esos estudios? Por supuesto deben cambiar según la geografía, y cómo se llevan a cabo, cómo se hace para empezar a recorrer ese trabajo. Bueno, lo primero que se hace en estas estrategias de trabajo, me parece que estamos hablando de lo que es un monitoreo de aguas subterráneas, o sea, un plan de monitoreo
de aguas subterráneas, lo primero que se hace es estudiar la información que ya existe. Nosotros tenemos un montón de acceso a la información de estas primeras napas, digamos, y ese acceso a la información sería a través de cada pozo que cada persona tiene. Cada pozo que existe en la ciudad de San Marcos es, por un lado, digamos, de una manera positiva, digamos, una información que podemos extraer del acuífero, una calidad química, a ver cómo está y la carga que tiene el acuífero en ese sector. Ajá. Por otro lado es un peligro porque cada pozo que hay en San Marcos es una herida abierta directa hasta el acuífero. O sea, si yo tengo un pozo de agua y no lo tapo y ahí adentro se me caen, por decirlo algo, animales, lo que sea, eso contamina el agua subterránea y los contaminantes en la napa freática se mueven de manera horizontal, es decir, alcanzan el pozo del vecino. O sea, si yo no cuido mi pozo, estoy de alguna manera interfiriendo en la calidad o la cantidad del pozo vecino. Lo mismo con la sobreexplotación. Si una persona, digamos, tiene una perforación y la sobreexplota, le saca más agua de la que permite recargar ese acuífero, va a estar interfiriendo con los pozos de las personas de al lado. Entonces lo primero que hay que hacer concretamente es estudiar la información que hay, que sería, digamos, de alguna manera conocer esos pozos. Después, cuando la información está, cuando esto va avanzando y cuando se necesita estudiar sectores a donde no hay información, a lo mejor se pueden proponer hacer perforaciones testigos, que se llaman determinados lugares donde falta información. Por otro lado, lo que es el tema del estudio de una zona hídrica o de este recurso hídrico, para nosotros, para los hidrogeólogos, los límites de nuestra área de estudio siempre son límites hidrográficos. Y no podemos estudiarlo a nivel, digamos, límite político partidario, digamos. O sea, estudiemos qué pasa en la napa del loteo. No es una cosa puntual. Yo tengo que estudiar, o el hidrogeólogo tiene que estudiar la cuenca completa, digamos. Claro. Esto lo aprendí también, yo por ahí, entre otras de mis antecedentes, fui docente de estadística en la Universidad Nacional de La Plata durante 5 años, fui docente de geología también, y aprendí algo de la estadística que es muy importante, que es que uno puede encontrar el dato que está buscando si pone el foco donde lo está buscando. Es decir, si yo quiero encontrar pozos contaminados, los voy a ir a encontrar y puedo decir, todo está contaminado. Pero ¿qué pasó con todos los otros pozos que no estaban contaminados? A lo mejor no los mostré porque no me interesó, porque yo buscaba pozos contaminados, por decir de una manera. Sí, digamos. sí. Podría pasar con el tema de los casos del COVID, digamos. O sea, si yo quiero encontrar casos de COVID, los voy a encontrar. Y así, en la estadística, cuando uno pone el foco, encuentra ese dato. Entonces es muy importante a la hora de hacer una estrategia de muestreo, hacer un muestreo aleatorio, le decimos. Claro. Un muestreo random, ¿no? Sí. O sea, sin el foco de quiero encontrar esto. Claro. Es muy importante. Perfecto. Bueno, súper interesante. Ustedes... ¿qué, desde el conocimiento que tienen los dos, en esta situación puntual que estamos atravesando en el pueblo, este disparador del momento, que es esta posibilidad de loteo, que bueno, ya se anunció que no se va a hacer? Podríamos agregarle, esto lo digo yo, cuenta por cuenta propia, por supuesto, por ahora, entonces tenemos que estar atentos, por supuesto que sí. ¿Cuáles serían las propuestas desde las herramientas que ustedes tienen, desde el conocimiento, para avanzar, sea con la idea de que no se realice nunca alguna vez de otra manera? O sea, me interesa puntualmente unir el conocimiento de ustedes, porque bueno, somos muchos los vecinos y las vecinas que no queremos que se genere, digamos, tanta densidad demográfica y que no empiece. O sea, sabemos que donde se pueda realizar un barrio como este, sea abierto, privado, o sea, sería eso medio secundario en un punto. También, bueno, ¿quién te frena después esa posibilidad que se replique, ¿no? Y cuántas veces, y ya sabemos cómo se replica, o sea, a veces tarda mucho la primera vez, menos la segunda, bueno, podría pasar. Pero los que tienen herramientas para fundamentar con conocimiento, en este caso ustedes,
¿cómo creen que se tendría que llevar a cabo los procesos que siguen ahora en el pensamiento en relación a esto que está pasando acá, la ordenanza que se modificó en su momento, y lo que se viene ahora en relación, ¿no? No sé muy bien si se está pensando en una nueva reforma de esta ordenanza, así es, ¿no? Sí, en la última comisión del Consejo que fue cerrada, en donde se definió que no van a votar a favor de esta excepción, salieron a contarlo a los vecinos que estábamos afuera, y lo que dijeron es que lo que sí iban a hacer es trabajar en la actualización de la ordenanza. Acá, en el proceso de lo que fue la ordenanza, yo no estuve presente, yo llegué hace 2 años a San Marcos, pero sí puedo tratar de transmitir lo que me fueron contando las personas que sí estuvieron involucradas en este proceso. Se empezó a trabajar en el 2009 con un trabajo también de la Universidad Nacional de Córdoba. La primera ordenanza que salió fue en el 2011. Y luego, a través del COT, que estaba definido en la misma ordenanza, del Consejo de Ordenamiento Territorial, que estaba conformado por vecinos, por instituciones, también me parece que los vecinos eran representantes de cada barrio, se trabajó en la actualización que salió en el 2015, que es la famosa 775 del 2015, que es de la que hablamos hoy en día, ¿no? Que yo sí te puedo decir desde la mirada técnica que es una ordenanza muy valiosa, porque no solo es un ordenamiento territorial, sino que tiene en su espíritu, de la manera en la que fue relatada, también el plan. Porque acá es importante decir algo, hay un camino para llegar a un ordenamiento territorial, no es que surge de ahí las ideas, digamos, claro. No es que vos decís, bueno, no se puede lotear menos de esta superficie porque lo dice la ordenanza y bueno, cambiemos la ordenanza. Claro que no, hay un fundamento. ¿Por qué la ordenanza dice lo que dice? Hay un fundamento y ese fundamento viene de un plan. En este caso no hay específicamente un plan desarrollado, sino que todos los objetivos de ese ordenamiento fueron transmitidos en la misma ordenanza del ordenamiento. Es una ordenanza, es un ordenamiento plan, tiene como las dos cosas juntas. Claro. Y eso surge de un diagnóstico. Uno hace un diagnóstico, que es lo que estábamos hablando también recién, un poco, ¿no? Con Kevin, ¿no? Como uno no puede decir solamente voy para allá o voy para allá. Tiene que decir por qué y digamos, el territorio, si querés, desde lo natural, desde la matriz natural, te da unos límites, por ejemplo. Después hay otra matriz que es la infraestructura, o sea, la matriz urbana, que es toda la infraestructura, por ejemplo, de servicios, que ya está construida en cierta manera y que tiene un potencial a ser explotado o a ser aprovechado para optimizar el uso. Después hay toda una matriz que es social y económica o socioeconómica, a veces se juntan, que tiene que ver con todas las relaciones humanas y económicas que ya están creadas en ese territorio, que tienen un valor muy grande. Lo decíamos el otro día en la entrevista que nos hicieron en La Garabato, que decían, bueno, en esta hoja en blanco hay que ver cómo escribimos. No, esto no es una hoja en blanco, ¿no? Como es una hoja que tiene un montón de información y uno tiene que construir valorando y valorizando cada una de esas partes de la información. Entonces, por un lado, los límites del territorio, por otro, lo que ya está invertido, digamos, como infraestructura urbana, y también lo que ya modificó ese territorio, porque ya hicimos esos pozos para esa infraestructura, tenemos que optimizar ese uso. Y por otro lado, los vínculos sociales y económicos, esa matriz, es muy importante y uno la puede romper, ¿no? Como llega a un lugar, impone un proyecto y rompe la matriz económica y social de esa comunidad, digamos. Eso es importante ponerlo en números, estudiarlo, ponerlo en números, digo, porque hoy en día todo se hace una viabilidad económica, ¿no? Y en la universidad, en la materia de economía urbana, valorizábamos, monetizábamos los vínculos sociales y económicos que ya estaban generados para poder introducirlos dentro de la viabilidad económica. Y acá hay otra cosa que me parece importante decir, que es que la pregunta que nos estamos haciendo me parece que es en base a qué intereses vamos a desarrollar este territorio. Claro. ¿Cuáles son los intereses que van a definir si esto es positivo o no es positivo? Digamos, hay acuerdos que ya están generados en este lugar sobre qué es lo que se quiere valorar también y conservar. Y también hay acuerdos que ya están generados en bases más generales, ¿no? Como en las constituciones de los países, en los acuerdos internacionales. O sea, hay un camino de hacia dónde vamos que de alguna manera ya está enmarcado. Y luego cada territorio tiene la decisión final de hacia dónde lleva eso. Entonces, el ordenamiento territorial es la materialización de los intereses colectivos, comunitarios, de los intereses públicos.
Entonces, modificar un ordenamiento en base a un proyecto específico o a la viabilidad económica de un proyecto específico que dé esa rentabilidad, estaría yendo como en contra del objetivo de un ordenamiento territorial. Tenemos la ordenanza actual, vigente, o algunos ítems para mencionar acá. La que está actual vigente es la 976, que es la modificación que se hizo en el 21, que acá me van a corregir, no es una modificación, sino que se derogó la 775 y se volvió a promulgar una ordenanza que es similar con algunas modificaciones. La principal modificación, que es la más grave en términos negativos, es que elimina todo el capítulo del Consejo de Ordenamiento Territorial. O sea, deja de introducir como la participación ciudadana en la toma de decisión. Claro. Claro. Y acá hay otra cosa que también es importante, que es un ordenamiento territorial está hecho a largo plazo, ¿no? O sea, son a 20, a 30 años. Cualquier plan urbano se calcula a 30 años como mínimo. Entonces, uno no puede como variar el rumbo por decisiones de corto plazo o decisiones de gestión de 4 años. O sea, el rumbo se construye de manera mucho más general. Claro. ¿Cómo se estudia? A ver, ¿qué herramientas o cuál es la línea de pensamiento, de lógica que les dan en la facultad para pensar el crecimiento de una ciudad? Porque también tenemos como una referencia media polarizada, ¿no? O sea, ¿te gusta? A ver, estamos los que venimos de la ciudad y de repente nos fuimos a vivir al campo, entonces queremos el campo, y cuanto más campo, mejor, y no nos importa hacernos kilómetros para ir a buscar una galletita o la nafta, o sea, pues sabemos lo que es la... Están los que quieren crecimiento, y que todo esté ya más resuelto, porque eso es progreso, y en el medio todos los matices y todas las tonalidades que puede haber en ese arcoíris de cabeza, digamos, ponele, de sentimiento. Digo, ¿Cómo estaría bien dirigido? ¿En cuántas cosas hay que pensar para decir, bueno, en un equilibrio de lo que quiere mucha gente, por ejemplo, acá en San Marcos, y lo que no quiere otra gente? O sea, ¿cómo agarrar y decir, bueno, a ver, por este lado podemos crecer, por este lado podemos, entre comillas, progresar? O sea, no podemos detener el crecimiento. Cada año llega gente acá. El pueblo, no me voy a cansar de decirlo, promueve que venga gente, está basado su economía en un alto porcentaje en el turismo. La escuela secundaria le da a los pibes un título que tiene orientación en turismo. Bueno, no me acuerdo exactamente cómo es el título, lo que dice, pero bueno, salen los pibes para trabajar en turismo. Entonces digo, es ilógico pensar que no estamos promoviendo el crecimiento, no solamente el natural, sino que lo estamos generando, diciendo vengan a San Marcos. Entonces, ¿cuál es la manera en que podemos trabajar y decir, bueno, cómo aplicar qué conocimientos? Es una pregunta muy genérica, porque es la que a mí se me ocurre pensar. Sí, ¿no? Es muy general. Yo voy a aprovechar para decir otra cosa, ¿no? Sí, aprovecha. Otra cosa no, pero más o menos. Me parece que las respuestas a estas preguntas están en cada lugar, porque cada lugar es distinto. Y si uno aplicara una regla teórica a todo el mundo, porque yo estudié en otro país incluso, claro, estaríamos generando como la globalización de la urbanización, que un poco se hace. Sí, claro. Pero bueno, me parece que las respuestas las tenemos que tener acá. Claro. Y también hay veces que están estas ganas como de que alguien diga cómo esto tiene que ser, y en realidad somos nosotros. Déjame agarrarme de algo. Sí, pero sí puedo decir que hay metodologías para hacer eso, y es de alguna manera tiene que ver con esto que hablábamos antes. Hay que hacer un diagnóstico de cuántos recursos naturales este territorio, claro, y también definir hacia dónde queremos ir o hacia dónde quiere ir. Bueno, y esa pregunta de hacia dónde queremos ir, esa pregunta, no hay otra que definirla con participación ciudadana, porque si no está destinada al fracaso. Porque hacia dónde queremos ir no se construye solamente de un ordenamiento territorial o de una gestión. Se construye de lo que cada persona hace en ese lugar en pos de ese objetivo. Entonces, si el objetivo lo consensuamos, o los modos en los que vamos a hacer eso lo consensuamos,
vamos a estar todos involucrados en lograr ese objetivo de alguna manera. Entonces, el ordenamiento territorial nos va a dar las bases, nos va a dar como el marco, la normativa que nos va a permitir trabajar en esto. Pero después, si ese objetivo está consensuado y construido comunitariamente, vamos a defenderlos todos. Eso hablábamos también en el taller que hicimos del plan base, que era como este plan básico de San Marcos con la información que hay y con el ordenamiento que hay y con el trabajo que ya se hizo. Y es como, bueno, mientras más personas conozcamos esto, más personas vamos a ir a defender esto que estamos buscando. Entonces me parece que la participación ciudadana es la clave en todo esto. Y bueno, no hay ninguna se sostiene sola, no es ni la gestión sola, ni los técnicos solos, ni la participación sola. Es un equipo interdisciplinario de un montón de áreas técnicas que asesoran en temas específicos, la participación ciudadana que tiene la sabiduría del territorio y sabe hacia dónde quiere ir, y bueno, la gestión que es la que tiene que acompañar ese proceso y dar también los marcos normativos, los proyectos, todo para llevar claro, hacia ese lugar, digamos. Estamos como en una instancia donde necesitamos de alguna forma que se instale esta pregunta, ¿no? De hacia dónde queremos ir. Miri. Mi pregunta es, entonces, los planeamientos, esto que vos decís, cada territorio tiene su planeamiento, pero además hay un factor que vos lo nombraste, es el social, donde es impredecible, porque las ciudades están saturadas de gente. Entonces, ¿qué pasa cuando llega una familia y necesita un lugar para vivir, un derecho básico porque preguntábamos el otro día, no es lo mismo inversores que quieren hacer tanto en determinada cantidad de hectáreas que una familia que llega buscando un lugar donde vivir con más tranquilidad, sin que me roben, etcétera? Digo, no es lo mismo. Entonces, esos planeamientos son como medio así espontáneos, ¿o no? En realidad el plan se construye de esta manera que decíamos y se define el rumbo. Después, ahí hablaste de un montón de conceptos. Uno es, ¿quién es el que construye la ciudad? ¿Lo construye el particular? ¿Lo construye el Estado? ¿O la construye el desarrollo inmobiliario? Digamos, en general es una combinación de varias partes, digamos, lo construyen todos un poco. ¿Quién construye pero la ciudad? ¿a quién favoreces, Excelente. digamos, Claro, para construir eso? Después hay otro tema que es la gestión. Antes se trabajaba con que la gestión resuelva todo, ¿no? Hoy en día está desbordado eso, no alcanzan los recursos ni las capacidades de las gestiones de los territorios para solucionar y responder a todos los problemas. Además no es una empresa que tiene que responder, digamos, es otro el sistema a través del cual gestionan ese territorio. Y entonces en un momento estuvo muy de moda para el desarrollo urbano hablar de que sí o sí la solución era el público-privado, que era la combinación del público-privado. Yo no digo que no sea una respuesta o que no pueda ser una herramienta, pero acá es muy importante esto, es una herramienta, no puede dominar el interés. El interés sigue siendo el interés público. Entonces, bueno, me fui un poco, pero íbamos... No, pero está bien, porque yo tenía todas esas dudas. Tenía todas esas dudas juntas porque digo, a veces es impredecible poder decir cuánta cantidad de gente o sea, no se le puede decir a la gente, no vengas. Eso es que por más que esté el planeamiento hecho, esto se planeó de determinada manera. ¿Qué le vas a decir a una familia? No vengas, no se puede. Pero a la vez, ¿cómo hacemos para que, como vos decís, es un plazo de 30 años? Ahí está la lógica, no podemos planear. Para el año que viene queremos que San Marcos... No, es imposible. Sí, por eso, y surge esto de los intereses, porque uno dice, bueno, ¿cuál es, digamos, justo la vivienda y el desarrollo urbano tienen algunas contradicciones en las mismas como constituciones de los países, que tiene que ver que están, bueno, los países como el nuestro, que son de base de derecho, acá puedo llegar a ser... quizás no ser tan exacta con la respuesta, pero son de base de derecho romano, que tiene la propiedad privada como el principal, sí, como que un poco funda el modo en que nos comportamos. Tiene una contradicción, que es que la vivienda es un derecho básico, pero la vivienda también es un bien de mercado, porque es la propiedad privada. Entonces, con esa contradicción trabajamos todo el tiempo, los que trabajamos en esto, y trabajamos todos sin darnos cuenta también. Claro. ¿Es un derecho básico o es mi bien para intercambiar? Ahí están, viste, en Buenos Aires tiene todo el problema de las viviendas vacías, un montón de viviendas vacías por la especulación o por otros temas que tienen que ver con el mercado, y por otro lado el déficit habitacional que tiene la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, acá nos pasa en menor medida, porque claro, es un pueblo turístico, claro, como contabas vos hace un rato,
Gisela, y entonces hay un montón de viviendas que están puestas como en pos de ese turismo. Y hay un montón de gente que no tiene acceso a la vivienda. Bueno, la solución a esto la vamos a encontrar en la participación ciudadana, los diagnósticos que hagamos y la voluntad de la gestión de acompañar estos procesos. Yo creo que sin apuro. Sin apuro, pero también con la urgencia que requiere responder a estos temas que son socialmente tan urgentes, repitiendo la palabra. Claro. O sea que habría que hacer, de alguna manera, una planificación de trabajo, de estudio, o sea, meterle un ritmo a todo lo que es, relevamiento. Ustedes con la Junta de Riego habían hecho ya el año pasado un relevamiento de acopios de agua, ¿no? Sí, eso me parece que es súper importante. Sí, también empezamos a generar información porque falta un montón de información, digamos, en todo el campo que tenía que ver con el riego. Intentamos generar como una información básica. El relevamiento de acopios de agua fue en conjunto con el trabajo de bomberos, o sea, en realidad en la respuesta que hubo a los incendios de enero. La Junta trabajó llevando el agua a través de las acequias. Y entonces ahí surgió la idea de decir, bueno, en realidad los acopios de agua son muy importantes también para responder a eso, porque un montón de piletas que estaban alrededor o de represas fueron utilizadas para llenar las mochilas. Entonces esa información, tenerla rápida a disposición, es muy importante frente a una situación de un incendio. Entonces trabajamos en el relevamiento, ahí estamos todavía procesando la información porque hubo como un formulario y un mapa, tenemos que ajustar un par de cosas para poder, digamos, pero el mapa está, hay algo así como cerca de 20 y pico acopios de agua cargados con personas que brindaron la información para ponerlo a disposición. Pero lo otro que se hizo desde la Junta de Río fue un relevamiento de los regantes para el río, que también es información muy valiosa, porque en esta situación de crisis que mencionabas al principio, acá Kevin me va a decir que no se puede decir crisis si no tenemos un estudio que diga cuál es la crisis, claro. Pero bueno, estamos en una situación de falta de agua en el dique para el río, y entonces con esa información nosotros también podemos administrar, o sea, digo nosotros porque yo colaboro también con la Junta de Riego, pero podemos administrar el recurso de la manera más eficiente y también incluyendo a todas las personas que dependen de ese recurso, porque hay gente que usa el agua para consumo domiciliario, no para consumo, sino para uso domiciliario. Claro. Entonces también toda la información que se va generando, me parece que lo importante es hacerlo de manera comunitaria, o sea, de construcción comunitaria, donde todos puedan poner el poquito de información, que tiene que ver también con lo que decía Kevin de los pozos de agua. O sea, uno puede decir, no se puede hacer un estudio general donde una persona vaya y estudie todo, pero todos podemos de alguna manera participar en esa construcción colectiva del diagnóstico o de la generación de información. Y después lo otro que me parece importante de la información es que sea pública, porque de vuelta la información también es poder, ¿no? Como un grupo que tiene una información, un grupo muy selecto que tiene una información, está supeditada como a los intereses de ese grupo, ya sea de manera consciente o no, digamos, de la voluntad de quedársela o no, pero inevitablemente está manejada por lo que ese grupo cree que es positivo, digamos. Ya muchas veces cuando podés ser partícipe ya tiene una dirección, ¿no? Marcadísima. Sí, claro, me parece que la construcción colectiva y la información pública son dos bases para que esto realmente sea integrador del territorio y no como dirigido también en su, digamos, cada organización por separado tiene un potencial y si nos complementamos es más que el doble de las organizaciones que se complementan, digamos, es exponencial el aporte que se puede hacer en el conjugar toda la información que hay. La verdad que da para hablar muchísimo, estuvimos hablando, ¿no? Salió la palabra incendio, entonces uno piensa en esta ley 26.815, ¿no? Donde no se puede hacer uso del suelo que se quemó por un periodo, creo que es entre 30 y 60 años, cambio de uso del suelo. Son muchísimas cosas en las que pensamos. Una última pregunta de mi parte, creo, la última, por una cuestión de tiempo quizás. ¿Se estudia hasta cuáles son los límites de densidad demográfica de los terrenos para que el lugar siga siendo sustentable y salvaguardar la biodiversidad? ¿Hay
hay como un parámetro de lo que uno se puede agarrar y decir, bueno, vamos por acá, pensemos por acá, porque si no me da la sensación de que sigue quedando todo mucho en lo que nos gustaría, como que no sabemos bien si tiene que ser mucho campo, poco campo, más casas, menos casas. ¿Cómo, no sé cómo dar bien la idea, pero ¿en qué nos vamos apoyando? ¿Cuáles son los pilares donde vamos apoyando nuestra noción de por dónde hacer la planificación? Sí. Acá, pensando en San Marcos, se puede estudiar, sí, no es mucho. Se puede estudiar la capacidad que tiene un territorio o los límites que tiene un territorio para crecer, por ejemplo. Eso. Vos decís, ¿en base a qué? Eso. En base a la disponibilidad de recursos, claro, en base a la inversión que tenés para hacer y en base a todo lo que querés proteger. Ahí está. Después, más o menos, es lo que tenemos que definir colectivamente. Bien. Hasta dónde queremos proteger es lo que tenemos que definir colectivamente, me parece. Es como más, por eso digo, es más una respuesta de metodología que más que una cuestión teórica de es hasta acá. Pero digamos, vos decís, con este espíritu, pero con esa pregunta, o con este espíritu que queremos, sí, ¿hasta dónde podemos crecer? Bueno, pero ahí ya tenés... No puedes decir, bueno, claro, cierro la puerta igual, igual ahí ya... No, pero digo, ahí hubo un par en esta charla de preguntas que formulaste que ya son un lugar donde decir... por acá va la cosa. Porque si no, es como, ¿viste? Yo tengo la sensación de que nos podemos pasar hablando y sobre esto y no necesariamente llegar a un punto donde sea más amable para entendernos entre los que queremos y no queremos ciertas cosas. Porque ya sabemos que desde el conflicto es muy difícil elaborar cosas buenas. Entonces, también como un lugar de entendimiento, un espacio también común, donde la verdad que puedas decir, mirá, esto si lo hacemos de cierta manera nos la complicamos. Vos que querés progresar y crecer y tener la estación de servicio más cerca, y nosotros, o sea, en términos muy generales, digo, entender ciertas cuestiones, eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué queremos proteger y hasta dónde? Bueno, creo que hay, la pregunta que nos tenemos que hacer no es cuánto queremos crecer, sino dónde y cómo. Entonces, para optimizar los recursos que ya están siendo utilizados o las infraestructuras que ya están construidas, hay lugares en donde es más eficiente crecer sin realizar tanta inversión o tanto como destrucción, digamos, no me sale una palabra modificación modificación del hábitat natural. Claro. Entonces, me parece que dónde vamos a crecer y cómo vamos a crecer son preguntas que sí podemos acordar y darles un marco normativo y decir se puede crecer acá y de esta manera. Y después otra pregunta que nos tenemos que hacer en los encuentros que hagamos sobre esto, porque me parece que es algo que mismo sea propuesto por una gestión o no, debemos abordarlo como comunidad. La pregunta que nos tenemos que hacer es de qué va a vivir este pueblo, ¿no? Porque hay una cuestión a veces que tiene que ver con que un montón de gente viene, por ejemplo, porque le gusta el lugar, le gusta justamente la naturaleza, o viene porque vio el lugar por turismo y se queda, pero después no hay una respuesta de una actividad económica que pueda realizar para sustentarse en este lugar. O sí, digamos, pero tenemos que ver qué posibilidades de dar respuesta a lo económico tiene el pueblo y de qué vamos a vivir. Y el turismo es una pata re importante y es lo que se definió en los últimos años como potenciar para generar esta actividad económica, pero no es de las actividades más sustentables económicamente, no es tan sustentable. Entonces, claro, es medio como... no quiero decir la palabra extractivismo porque es muy fuerte, pero es medio como que va solo hacia un lado, ¿viste? Como se vende. Sí, también empieza a trabajar algo, me parece, que puede ser el pensamiento de qué turismo, ¿no? Sí. ¿Qué turismo? Porque uno piensa en turismo como, bueno, eso, vengo, uso, me voy, dejo la basura, o sea, por ahí, o sea, algo muy así utilitario del lugar donde no es mi casa. Bueno, pero hay un grupo que turismo, está trabajando en el turismo comunitario, que es un poco esto que vos estás diciendo. Se llama de distintas maneras, pero turismo responsable, turismo consciente.
turismo ético, se llama también en algunos tratados y Claro. demás, pero bueno, hay un grupo acá en San Marcos que lo está trabajando. Claro. Y el mismo atractivo de la construcción, esta colectiva que estamos hablando, de cuidar el lugar, puede ser disparador de formas de turismo muy interesantes también. Claro, y después hay otra actividad que acá era muy característica y que se fue perdiendo, que es la producción, o sea, la agricultura. Sí, la agricultura. Y hay un grupo que también está trabajando en recuperar la agricultura en este lugar. Entonces, me parece que en la pregunta de qué vamos a vivir, tenemos que tratar de fomentar o sea, una cuestión más diversa de la economía para que sea más sostenible también. O sea, siempre es mejor una economía diversificada que una puntualizada en un tema, porque al final estás vulnerable como a ese proceso, como pueblo. Entonces, me parece que también es importante el objetivo de recuperar la agricultura, cuidar las tierras que son aptas para agricultura. Entonces, eso también es algo que se puede utilizar para decidir dónde se puede crecer, por ejemplo. O sea, proteger no solo las tierras que son de monte nativo, por ejemplo, que en este lugar es algo que está muy valorizado, no porque solo sea en este lugar, pero digamos, somos muy conscientes de la importancia de cuidar el monte nativo, pero también me parece que tenemos que trabajar en la conciencia sobre qué importante es cuidar las tierras productivas. Sí, el espacio. Ya de por sí el espacio, ¿no? Tenga lo que tenga. Las tierras que ya son productivas, sí, puede sí. también cuidar el monte, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que es muy muy interesante, hay mucho trabajo para hacer. Yo no sé si ustedes quieren hablar de algo específico antes de despedirlos. La verdad que pienso en esas reuniones que se hicieron, tenía un nombre que no me acuerdo. Dijimos sobre planificación, me parece Sí, que planificación, son, bueno, sí. pero en un momento surgió un nombre muy muy atinado. Se hicieron 2 reuniones el año pasado, ¿no? Hay algo así como una próxima fecha en mente, o bueno, estas cosas son de todos, no son de nadie en particular, ¿no? Tenemos que seguirnos juntando, que lo hacemos muchos vecinos, y decir, bueno, seguir trabajando, ¿no? Como en esas reuniones que se hicieron el año pasado. Para el que no sepa, bueno, gente como Damasia, como Kevin, fueron algunos de los que con conocimiento se juntaron, se hizo en el salón del SIC, en una de las salas del SIC, con la participación de muchos vecinos, de bastantes, y bueno, a pensar, ¿no? A pensar un poco. Yo creo que tenemos esto. que aprovechar la organización que se dio en torno a algo que no queremos, que es los loteos del tipo que con el que, digamos, el que se vota hoy. Nos estuvimos juntando un montón de vecinos para trabajar sobre esto. ¿Por qué no? Digamos, tenemos que aprovechar la organización que se generó para trabajar en qué sí y cómo, que era lo que estábamos hablando antes. Y repito, ya sea porque una gestión lo habilita e invita o no, me parece que tenemos que organizarnos para trabajar en estos temas, porque son nuestros, digamos, son del territorio, son de la comunidad, no son de una gestión. Claro. Entonces me parece que es también una responsabilidad propia organizarnos para trabajar en estos temas, propia de la comunidad, digamos, y no esperar a ser invitado, porque también pasa mucho eso, y nadie convocó, bueno, juntémonos igual, ¿no? Me parece que eso es muy valioso que lo podamos hacer. Claro, sí, totalmente, sí, dejemos de poner afuera, ¿no? Nos convocamos. Bueno, se pide, por supuesto, el acompañamiento en el día de hoy a las 20 horas, ¿no? Como siempre, en el Consejo, sesión abierta. Algunos datos precisos de lo que sucede hoy, si quieren enunciarlos ustedes. No, es importante aclarar algo que viene medio confuso, que es que hoy es sesión abierta. El miércoles pasado, que estuvimos muchos vecinos autoconvocados en la puerta del Consejo, fue una comisión donde se trabajó el tema del loteo y otros temas. Sí. Y en esa comisión salieron a decir que iban a votar negativo. Esa acción de votar negativo se efectúa hoy, o sea, hoy en sesiones donde se puede votar. Claro. Entonces, más allá de la declaración, es importante estar para participar de ese proceso, para acompañar. Hoy es la sesión abierta, hoy es donde está la comunidad convocada. Y ahí es donde por ahí se prestaba alguna confusión de qué era lo que se votaba hoy, ¿no? Algunos temores por ahí también.
Bien, gracias ahí, Damasia, por la aclaración. Así que bueno, estar donde queremos estar y ser parte, ¿no?, de la construcción y para el futuro y para el día a día del lugar donde uno donde uno vive, y esto, ¿no?, pensar un poco en apropiarnos lo más posible, o sea, de ser realmente partícipes, ¿no? Estamos siempre con esto de quienes nos gobiernan, como bien vos decías, quienes toman las decisiones. Acá la verdad que tenemos muchísimas oportunidades, así que bueno, a participar. Muchas gracias a los dos, me quedé con ganas de saber un montón de cosas que tienen que ver con la hidrogeología, así que estás invitado, Kevin, a volver. No sé cómo serán tus tiempos, uno acá siente que por ahí estamos mangueando siempre un rato de las personas que nos visitan, porque nos gustaría saber más y por ahí quizás con una periodicidad, tratar temas, ¿no? Me parece muy interesante esto, ¿no? Que ahora de golpe es como que nos urge, pero ir sabiendo de estos temas, sí, sobre todo, que no puedes incorporar de golpe, tener conocimiento, ¿no? Sobre todo el tema de las cuestiones subterráneas del planeta, que es un lugar donde nadie nunca estuvo, nadie nunca vio, nadie nunca olió, sí. No se saben. Y bueno, los geólogos estudiamos bastante lo que sucede en subsuelo, digamos. Claro. Es materia frecuente para nosotros hablar de procesos que duran desde 100 años hasta 1000 años, hasta 1.000.000 de años, todas cuestiones datadas. Así que bueno, sí, será en otra oportunidad cuando haya un poco más de tiempo y a lo mejor también armar preguntas más específicas, porque sí, el agua es tan general que uno dice, ¿qué pregunto del agua? Claro. Y hay muchas cosas interesantes que se pueden hablar. Me imagino. Queda para la próxima entonces, chicos, muchísimas gracias. En punto 7.